¿Ya hablaste con tu negrita? Están grabando, ver, contalo de tu negrita ahí. No tiene nada que ver, cuenta, dale Oye, cuenta de tu cuéntame tu negrita. negrita, bro. Ay, dale, contalo. Ay, puta eso. ¿Cómo si a vos te gusta subir videos al grupo? Dale. Dale, que tuvo tanta Dale, Ay, gusta- Winnie Pooh. A vos te gusta exponer a la gente. Dale, contalo. No, de tu no va a negrita. poner eso, cabrón. ¿Qué fue lo que pasó con la morenita? Sí, no, Fernando. ¿Qué pasó con la morenita? No va a poner. ¿Qué fue lo que pasó? Ay, qué bonita. Ya ni fue a... ¿Ah? ¿La farmacia abierta y el doctor durmiendo? No, el tuyo siempre está dormido. El tuyo, aunque, Espejito pateado. aunque le pongan 2 Red Bull, no se levanta, cabrón. No, pero con una pastilla Zero se levanta. Con una pastilla más o menos. Con un paquete de pastillas más o menos. ahí y- tengo la Sí, así, se levanta como mira. Anito con un pase, bro. Mira, ahí tengo el aparatico que el primo me dio para los... A la corriente. Sí, Pone uno en cada huevo y lo mete corriendo a ver si el tipo despierta. Uy, ¿qué pasará si uno en serio hace eso, bro? ¿Quieres Bro, probar? los Duele. huevos te le hacen- Duele tu link, Mauri lo hizo. Ah. ¿Duele? Duele. Duele, es súper sensible, bro. Yo me lo puse en todos lados, en los huevos, en las nalgas, en todos lados Bro, de la ponte en casa. el Gucci. ¿Eh? ¿Ya? En el Gucci. El No. espacio entre los huevos. y- En el sartén, en el sartén, en el sartén, en el No, sartén. bro, porque el sartén, bro. Porque ahí también, si Oh, es gay, sí. se le En las estrellan manos los duele, huevos. En la mano también como que... En la mano también como que da... Sí, viste esa que le queda en la mitad del... En el nie. La En nie, el culo la y en el nie. huevo. Ni el culo ni el huevo. En el nie. ¿Tú sabes quién hizo eso, bro? Steve en el fucking Jackass. ¿Se puso eso? ¿Oh, sí? El shock en el fucking el sartén. Y lo pusieron, bro, lo pusieron en max y lo encendieron. Y ese tipo Bro, salió para, yo corriendo. tengo un cliente que... ¿Quién fue Dani que nos dijo que había estado con Steve O? ¿Quién fue, bro? Que nos mostró unas fotos y todo, ¿te acordás que vino acá? Pero Steve, claro. Ah, sí, ese es duro. No, pero ese tipo sí, son hijos de puta, bro. ¿Quién es Steve O, Bro, ese bro? tipo se El de Eso puso que Jackass. hacía Yacas, bro. Que se Pelado. puso un volador de ese en el ¿En ano, el bro. culo? y se acostó en el piso así y el amigo se lo prende. Esa mierda. Bro, igual lo más duro que yo he visto de esos locos cuando se hacen morder por chacarés, bro. ¿Mm? Por chacarés chiquitos, tipo cocodrilos chiquitos, y se hacen morder Oh, los... en Ah, el sí, fucking... sí, sí, Bro, el Johnny No. Knoxville... Bro, esa gente se lastimó mucho haciendo esas mierdas, bro. ¿Y no viste el día que se perforó una nalga y la otra y se hizo un piercing en las dos? No, bro, se metieron un carrito, pusieron un carrito de juguete, ¿verdad? Y adentro un condón Y fueron al médico. y se lo pusieron en el culo y fueron al médico, un médico Qué hijo cubano, de bro. puta, bro. Le Sí. hicieron un x-ray y le dijeron, el doctor le dijo, yo nunca he visto esto en mi vida. ¿Para cuál fue? Un carrito Para... de juguete de la Bro, nalga. ese fue Y es de colección. Ese no fue el que se sacaba los pantalones y bailaba desnudo, o sea, de todos lados. bro. Fue ese, ¿no? Es El que de se murió, ponytail. el que se murió, ¿no? No, no fue que se murió. El que se murió era como un gordito. Ese tenía un ponytail y era como musculoso. ¿Y te acuerdas que él a todos lados donde iba se sacaba en la... China, en Japón, Sí, fue yo creo que hizo fue eso. ese man. Bueno, nada. Que se puso el carrito en el culo, bro. Hijo de puta. Por otro lado, el trabajo ha mejorado bastante, bro. En serio, de todo. Sí, de verdad, bro, sí. En serio, en general, el trabajo de todos, tanto de clientes como de trabajo como tal, bro, 10 de 10, cabrón. Y sí, va a seguir subiendo y bueno, todo esto que estamos haciendo es a raíz de, pues, con el fin de mejorar aún más y traer más clientes y hacer más clientes y más y más y más. Y la clase de hoy, pues, también es con el fin de eso, ¿no? Últimamente mucha gente está pidiendo el mismo corte que yo me hago ahora, que es así como peinado para atrás y como partido así por la mitad. Y hay mucha gente también que se está dejando crecer el pelo. Estoy casi seguro que el siguiente trend, la siguiente moda, va a ser pelo largo. La gente ya no va a pedir tanto por fade, así como lo pedían antes. El documento básicamente lo que dice es toda la teoría que implica hacer cortes de pelo a tijera, 100%. ¿Cierto? Y lo explica de una manera simple, que la gracia es simplificar el proceso del corte lo que más se pueda para que lo entendamos fácil y podamos hacer una buena consulta al cliente. Me he dado cuenta a través de los años, de todos estos años cortando pelo, que la consulta, o sea, el momento en que tú saludas al cliente desde la puerta y lo sientas,
y le preguntas qué quiere y le prestas como la atención que se necesita en esos primeros momentos, ahí es, yo diría, el 60-70% de que esa persona se haga cliente tuyo fiel, sin importar el resultado final. Porque hay muchas maneras de uno trabajarlo con el cliente si de pronto uno tuvo algún error o alguna cosa, ¿no? Entonces, como un ejemplo es, el cliente llegó y si yo sé que no tengo appointment, yo sé que voy yo ahora. Entonces estoy pendiente, si estoy afuera los recibo y trato de sentarlo de una, ¿no? Bueno, digamos que eso no lleva mucha importancia porque pues nosotros aquí lo hacemos muy bien, ¿no? Pero ya cuando el cliente entra, se sienta y pregunta qué quiere, todo eso, darle el 100% de la atención al cliente en ese momento es clave, porque ahí es donde el cliente se va a sentir que va a pagar por algo que... Ahí el cliente, según la perspectiva del cliente, él se va a sentar y va a decir, mierda, por lo que estoy a punto de pagar va a ser una experiencia. Entonces, es importante que sepamos la terminología, o sea, la teoría, porque esa teoría, o sea, esto que está en este documento, es lo que les estoy queriendo como decir que le expliquen al cliente. Si ustedes le entran a un cliente de esta manera, lo voltean al espejo y le dicen, ¿qué quieres hacerte hoy? No, es que esto, bueno, entonces le picamos un poco arriba y le sacamos, no es lo mismo a que yo le diga como que es que tienes mucho volumen en la parte de arriba, le vamos a bajar volumen, tal vez la forma de los lados, o sea, tratar de hablar un poquito más técnico. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el cliente sienta que está a punto de tener la mejor experiencia de barbería de su vida, ¿sí? Exacto, se escucha profesional, o sea, nosotros al ser profesionales quiere decir que hacemos algo que no cualquier persona es capaz de hacer, porque por eso es una profesión. Ese es el fin de esa terminología de profesión. Hacer algo que no todo el mundo hace, algo que no todo el mundo sabe hacer. O hacer algo que tú haces de una manera muy detallada, muy bien hecha, muy profesional. Entonces, este documento nos va a profesionalizar mucho la manera en que trabajamos. Entonces, para empezar con el modelo, en el primer punto del documento tenemos una cosa que se llama puntos focales. Los puntos focales son los puntos primordiales de la cabeza que todos los humanos tenemos, o sea, los huesos de la cabeza. Entonces, los nombres de esos huesos son temporal. El temporal es donde se encuentra esta línea y el tape de adelante, ese puntico, en ese punto de triángulo de esos dos, eso se llama temporal. La unión de estos dos, ¿verdad? Entre el temporal y el frontal, o sea, o el fringe, ¿verdad? Entonces, temporal es esta curva que siempre estamos tratando de hacer cuadrada, con la que siempre uno lucha. Ese es el temporal. Este es el parietal y este es el frontal, toda esta vaina de acá. Aquí en la parte de atrás tenemos el occipital, que es el huesito que todos tenemos aquí que se siente. Y tenemos el caulis, que ese también todo el mundo lo tiene por lo general, todo el mundo lo tiene por lo general a un lado de la cabeza. Algunas veces tenemos dos, algunas veces tres con otro aquí adelante o en algún lugar. Entonces es importante que sepamos esos puntos porque son los que nos van a poder hacer que el corte sea un modelo en 3D. Nosotros básicamente eso es lo que hacemos todo el tiempo, siempre que cortamos pelo. Tenemos un modelo en 3D, o sea, un modelo redondo o bueno, con una forma semi-redonda, y nosotros trabajamos de igual manera a la redonda. Entonces, si tenemos una forma así, también tenemos que pensar que tenemos una forma así, otra así, otra así, otra así, desde todos los puntos de vista. Yo no puedo solamente, exacto, en 3D, yo no puedo solamente cortar pelo así de esta manera, porque de pronto si corto así no me estoy dando cuenta que lo estoy metiendo mucho aquí. Entonces si lo estoy metiendo mucho aquí, ya dañé la forma de aquí y estoy haciendo el trabajo más difícil aún porque estoy aclarando mucho aquí, entonces posiblemente el fade va a quedar muy clarito y muchas cosas. Entonces, esos puntos son importantes porque en esos puntos es donde sabemos dónde poner el fade, el cero. Muchas veces lo que explicábamos de la técnica esa que usamos la medio así abierta. El hueso que nosotros tenemos en cuenta cuando usamos la guía abierta es el temporal y el occipital. Esos dos huesos los conectamos y ahí es donde va la cero, o la medio, pues, la máquina abierta, porque es el punto más corto de la cabeza, el que tiene que ser más corto de todos, ¿verdad? Teniendo eso en cuenta de los puntos focales, empezamos a hacer las divisiones. Por ejemplo, en este corte, las divisiones que vamos a hacer, como la gracia es que este pelo se peine a la mitad y hacia atrás. Entonces lo que vamos a hacer es primero peinarlo hacia atrás un poco. Por lo general siempre es bueno tenerlo bien mojado.
Tener el pelo mojado es importante porque cuando tú mojas el pelo, simulas a cuando el pelo está seco de blow dryer, ¿verdad? Entonces, siempre que está mojado, pues obviamente tenemos más control de él y demás, ¿no? Entonces, todo el tiempo tratar de tenerlo bien mojado. Y en este caso, vamos a ver en dónde nos tenemos que enfocar en primera instancia para poder hacer el corte. Entonces, aquí yo puedo ver que el corte anterior estaba muy corto en la parte de adelante, ¿verdad? Eso quiere decir que este largo lo tengo que tomar como referencia, o sea, este tiene que ser lo más largo de la parte de arriba para que todo este pelo peine hacia atrás, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo tengo pelo más largo aquí atrás que adelante, todo el peso que tengo atrás me va a empujar ese pelo para adelante, entonces el cliente todo el tiempo va a tener el pelo así. Entonces, siempre a la dirección donde va el pelo, la parte frontal o la parte externa del corte es la que va más larga que el resto. Entonces, aquí para empezar a hacer las divisiones, tenemos en cuenta el huesito parietal. Y lo que vamos a hacer es, aquí arriba hay otro punto focal que olvidé mencionarles y se llama el apex, es lo mismo que el occipital, entonces quiere decir que es la parte más alta de la cabeza. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque, como les decía ahorita, tenemos un modelo en 3D, ¿verdad? Lo que quiere decir que los folículos pilosos, que es donde el pelo nace, nacen con una dirección. O sea, cada puntico donde nace cada pelo tiene una dirección. Como aquí sabemos, digamos, yo tengo el remolino mío y va así, ¿verdad? De esa manera el pelo nace con esa dirección. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando tú tienes el apex, de la parte más alta en adelante, el pelo empieza a nacer así. ¿Sí? De igual manera en los lados. De aquí en adelante, este pelo empieza a nacer así, ¿cierto? Por eso estos pelos se paran a veces cuando peinamos al cliente para atrás, por eso luchamos a veces con el remolino. Entonces, si sabemos ese tipo de cosas, lo que vamos a hacer es, para un corte como este hacia atrás, lo que hacemos es conectar el parietal con el apex, que es la punta más alta de la cabeza, ¿cierto? Y ahí lo que vamos a hacer es sacarle una sección. Esa sección la usamos solamente para cortes de pelo que van direccionados hacia atrás o cuando queremos tener un tipo diferente de control en la parte de adelante. Entonces, un ejemplo. Espérame, le pongo un clip a esto para explicarle. Mira. Aquí ya separamos ese pelo en un triangulito en la parte del frente y tenemos que, para desglosarlo, si tenemos este pelo que va hacia atrás, ¿verdad? Ya yo empiezo a cortar y empiezo a blendear de una vez con lo de abajo, ¿verdad? Y al final, cuando termino, levanto aquí, corto un poquito ahí y eso, como caiga, ya va a blendear todo este pelo. Entonces, ¿simplificamos o no simplificamos la manera de cortar pelo solamente haciendo un triángulo en la parte del frente? Mucho más fácil. Entonces, esto para cortes que son peinados para atrás. No sé si algún día han tenido el problema de que el pelo, que esta parte de aquí se para y no se peina y se queda parado y uno lucha. Bueno, con esto se va a solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque aquí vas a tener el pelo así de largo y aquí vas a tener así de cortico. Entonces, este pelo largo, cuando caiga sobre ese cortico, se va a ver como si estuviese blendeado y va a aguantar la forma de manera que cuando lo veamos por el frente todavía se vea cuadrado, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a cortar. La gracia siempre es hacer, como les digo, hacer todo más simple, hacer todo mucho más fácil y más entendible para que no nos demoremos tanto y para que sea también ameno trabajar. Pero bueno, digamos que hay un cliente que tiene un pelo como muy esponjoso, así como más o menos el mío está aquí, pero aquí a los lados, ¿verdad? Sí. Jaime, ese cliente me enseñó mal. Eso, ese señor. Bueno, ese señor, digamos que si él quisiera dejarse, que él un día viniera y te dijera, Eloy, quiero dejarme crecer el pelo, que se vea largo, que esté largo, pero no me gusta el volumen.
Anteriormente, cualquier barbero o cualquier barbero en cualquier barbería lo que hubiera hecho es meterle la entresacadora como loco. ¿Por qué? Porque es la más fácil y es la única que uno se sabe. Pero ¿qué pasa con la entresacadora? La entresacadora es momentáneo. La entresacadora te quita el peso por un par de semanas, pero en el siguiente corte que ese cliente venga, el pelo va a estar 3 veces más esponjado. ¿Por qué? Porque de 100 pelos, 50 los cortaron a la mitad, ¿verdad? Entonces, por ahora va a estar bien porque están cortados a la mitad, pero cuando esos pelos que están cortados a la mitad crezcan un poquito más, los que ya estaban largos van a quedar finiticos y los que estaban corticos, que van a crecer un poco, van a empujar ese pelo largo para afuera, entonces va a verse como un afro pero liso. Entonces por eso se esponja el pelo tanto. Si lo que uno quiere es, digamos, quitarle el volumen a un cliente como ese, lo que tiene que hacer es manejar esa técnica de elevación y empezar a cortarle el pelo hacia arriba. ¿Sí? De esta manera. No tan para abajo, sino un poquito hacia arriba. Lo que quiere decir... Exacto, lo que quiere decir que el pelo de abajo va a estar más largo que el de arriba. ¿Sí? Entonces le va a dar... Ajá, el del temporal va a estar más largo que el de toda la parte de abajo, más cortico que el de toda la parte de abajo, pero él no lo va ni siquiera a notar porque para él todo el pelo va a estar largo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un ejemplito de eso. A ver, capaz que le hacemos un corte de este lado y otro corte al otro lado para hacerlo diferente. Yo trabajo mucho con líneas verticales, ¿eso está bien? ¿Está bien? Las líneas verticales están bien, pero sobre todo para la parte de atrás. ¿Por qué? Porque para esta parte de atrás. Porque cuando le ponemos líneas verticales, y un ejemplo, tú lo cortas así, ¿verdad? Sí. Cuando lo cortas así, queda muy parejo y no queda mal cortado, pero entonces cuando lo vas a peinar para atrás, el pelo tiende a rebotar otra vez para adelante. ¿Sí te ha pasado? ¿Qué pasa esto? Mira, que tú le haces así y hace esto. ¿Sí? Eso pasa cuando lo cortamos en vertical. No, yo pregunté un poco, por ejemplo, por pelo largo, como a estos últimos 2 manes que corté el pelo largo, que le hice el corte ese como más, entonces como el, por ejemplo, que vino caminando. Ah, sí, el del color. Sí. Sí. Pero te puedo explicar eso de Ese- Sí, mira. Hijo de puta. Fuck you guys. You guys are piece of shit. Mira, entonces, de aquí en adelante vamos a empezar a... Mira, aquí ya hicimos 2, ¿verdad? Cortamos 2 Por guías. ejemplo, el cliente no significa peinar más. Sí, para atrás. Entonces, para quitarle un poco todo este volumen, aquí está el ejemplo perfecto, mira, digamos, un ejemplo. Tú ves como, o sea, este pelo se peina bien, pero si tú lo ves detalladamente, la forma de este corte no está cuadrada, sino está un poquito así y como medio redondo, ¿sí ves? La gracia es que se vea cuadrado y tal vez un poquito más con largo arriba, ¿sí? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, en ese caso, hacer una guía, o la tercera guía. Esto de atrás lo cogí aquí por lo mismo que les explicaba. Lo de abajo quiero que esté más largo para tratar de que se vea largo todavía, pero hacerlo corto, entonces. Mira. Dani, una pregunta. Sí. Por ejemplo, un cliente como que incomoda mucho Ese corte recto, ¿no? alrededor de las Recto, orejas. recto, sí. A volumen. ¿Cómo haces como un poquito como un shape alrededor de las orejas? ¿Cómo lo limpias? Ah, ¿con pelo así tan largo? Ajá. Oh, sí. Mira, cuando ya terminas de peinar todo, ¿verdad? Que ya el pelo está seco y todo eso. Lo que sobra, el residuo de abajo, es que el maniquí no tiene ese pelo en residuo, pero el residuo de abajo, lo que está largo que no se peina es lo que le quitas. Ajá. Pero lo que está largo que va con todo como con todo el movimiento del corte, se deja igual, porque si empieza uno a cortarlo, sí te pasa que se aclara demasiado, entonces al aclararse toca subir ese tape demasiado. No, a veces que por ejemplo uno lo limpia y lo entra mucho más y le hace como así. Y ya cuando ese pelo se va para atrás, queda como un hueco ahí. Sí, queda un hueco, sí, se aclara mucho, Ajá. pero es porque le quitamos, como tienes un pelo así de largo, ¿verdad? Y el tape, eso es, bro, demasiado cortico. Si le quitas una esquinita de pelo, de ese pelo largo, la oscuridad, toda esa oscuridad de ese pelo es como que le estás pasando la 1 en ese pedacito. Entonces, claro, toca subir ese tape porque la 1, la 2, a comparación de un mechón de pelo tan largo, se ve calvo, bro, se ve demasiado corto. Guía, entonces la primera la cortamos así para abajo. La segunda guía la vamos a elevar. ¿Y cómo vamos a saber qué tan cortico hacerlo? Pues
metemos el peine por abajo, levantamos hasta que encontramos la guía anterior. Encontramos la guía anterior y ahí es donde acomodamos para cortar. Bueno, hay que meter el peine oliado. Así, sí, por abajo. Otra pregunta rápida. ¿Sí? Vos, cuando haces ese tipo de cortes, ¿no haces con textura? No, porque pasa lo mismo que con la entresacadora. Se pierde, digamos, otra cosa, si tú vas a cortar así, con la punta, no es necesario hacer secciones de esas de así, mira, no es necesario hacer esto. Porque eso lo hacemos con el fin de que tú coges una guía de un dedo de grueso, ¿verdad? Porque en la parte de abajo tienes dos líneas, ¿no? Tienes una línea y tienes otra línea aquí, ¿verdad? La línea de abajo y la línea de arriba. Cuando tú coges esas dos líneas, las aprietas y levantas, ¿qué es lo que pasa? Las dos lineecitas de abajo que te acabo de mostrar hacen esto. Cuando tú cortas esas dos cosas así, si tú lo pusieras todo así recto, eso va a ser una U, ¿verdad? Esa U, todo es microscópico, o sea, todo es como micro detalle, ¿verdad? Esa U, esa pequeñita U, sumada con otra U, con otra U, con otra U, direccionadas en el mismo... Me doy cuenta que es una U cuando yo lo divido aquí, las dos líneas en el medio, Ajá. la parte para acá, que cortas aquí, así de lado, Sí. y después cuando vas a cortar de Se ve. frente, es una U. Y se ven las rayitas cuando lo peinas. Entonces, por esa razón de la U, de esas U, micro U, es que lo cortamos así. ¿Cierto? Porque la gracia es que esas líneas sean así. Si lo quisiéramos peinar para adelante, entonces las líneas van así. Si lo peinamos para abajo derecho, entonces las líneas son así. En el pelo largo, ese pelo que es así, lo cortamos así como Mauri lo estaba diciendo ahorita, que es vertical. Ah, eso, por eso. En ese pelo largo sí. Sí, en ese pelo largo es mejor vertical porque... Los clientes míos son pelo largo, como Sí, por ejemplo en ese caso- el novio de Carlos, creo que es o algo así. Sí, que tiene el pelo como... Sí. Sí. En ese caso sí es mejor hacerlas verticales porque como todo ese pelo no tiene movimiento, todo ese pelo es caída. Sí, eso. Cuando el pelo es caída, tú necesitas tener un control de lo que estás cortando acá. Y ahí por eso te digo, yo cuando le corté, por ejemplo, a él, para que le dé ese look así como también como más grunge, Sí. yo lo que hice fue le hice un poco de Textura. pico. Ahí sí tú quisieras darle ese look, o sea, ahí está bien hacer eso porque igual es pelo largo. El pelo largo, la reacción es bien diferente porque como tiene tanto peso. Pero ese look también lo puedes hacer levantando y dejándolo de arriba un poquito más corto. Es que yo hago porque eso. le hace unas capas. Sí, yo lo que hago es lo levanto recto y por eso digo que yo cuando le empiezo a hacer, que yo le saco, no le saco recto, Ajá. sino que le saco Así. como Ajá. textura, pero arriba siempre le toco más. Más. Como por ejemplo el de Sean Scully, que era cliente de Eloy, que le hago el moje que él tiene, todo el pelo largo que él se hace raro, ¿te acordás? Sean Scully. Por ir a donde está el remolino y hacer una línea horizontal y hacer lo mismo que hicimos allá, pero aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Tin, cortamos el largo. ¿Para atrás o...? Derecho. Entonces, derecho, cortamos el largo que queremos, ¿cierto? Digamos que esto quedó muy largo y está ya sin forma otra vez, pero ya está cortado lo de adelante. Entonces, hacemos una línea guía y hacemos otra con la finalidad de que todo ese pelo desde adelante se venga para atrás, ¿sí? Jalarlo, cortarlo para cuando después lo peinemos sea cortico, más largo y después otra vez cortico. Entonces queda como una punta. Cuando esa punta así cae peso y textura. Y la textura se hace sola. Eso es lo que te iba a preguntar, Dani. ¿Ves que hay gente que tiene esto como aquí, un poquito como plano? Entonces cuando ya queda el corte tirado para acá, la forma de la cabeza se le ve como así adentro y después... Y luego, sí, horrible. Entonces, en ese caso, lo que hay que hacer es, si tú dices el bulto de acá, Sí, exactamente, sí. porque a veces yo intento hacerlo, Sí. pero ok, me queda aquí, se ve todo bien, se ve todo, y tiene un drop así. Sí. Y la frente Ahí se está ve perfecto. horrible. Entonces ahí lo único que hay que hacer es levantar el mechón de atrás y levantar el de adelante. Ahí vas a tener un pico extremadamente Ajá, abultado. Ahí no hace falta hacer divisiones de nada, sino simplemente coger todo el pelo ajá, y con una tijera larga ajá. hacerle a la punta, pero no quitarle largo. Sin quitarle largo, ¿Cómo entresacar? entresacarlo, pero sin la entresacadora, porque el efecto que da la entresacadora es totalmente diferente a cuando yo hago esto. Sí, eso lo estaba dando textura.
Sí, exacto, eso le da textura y no le da un efecto de freeze.